Buenos días y pasamos a los órganos digestivos postdiafragmáticos del equino, del aparato digestivo del equino. El equino tiene la característica de tener un estómago muy chico en relación con el peso del cuerpo. Tengan en cuenta que un animal de 400-500 kilos tiene un estómago entre 5 y 7 litros de capacidad. Entonces es un órgano que es chico en realidad para el tamaño del animal. Sin embargo, esto después se va supliendo o reemplazando con los diferentes estratos del tubo digestivo. El estómago se ha interpuesto en la cavidad abdominal, es el primer órgano que está contra el diafragma. Interpuesto entre el diafragma está el hígado y comunica el esófago con el duodeno. Esta dilatación del tubo digestivo que está principalmente hacia la izquierda del tubo. Los objetivos de esta clase es nombrar, reconocer, ubicar y describir el estómago, el intestino delgado, el grueso, las glándulas anexas, así como su irrigación y su inervación. Acá tenemos entonces las capacidades de las distintas partes del tubo digestivo. El estómago con 8,5, el intestino delgado con el 30,2%, más o menos la capacidad del intestino delgado es de 40 a 50 litros, y el intestino grueso con 61,3%, con una capacidad, eso corresponde a una capacidad en litros entre 25 y 30 litros. 25 y 30 litros. Entonces, los distintos órganos del tubo digestivo son el estómago, intestino delgado, intestino grueso. Y vamos a hablar del estómago, que se mantiene en su posición gracias a la presión de las vísceras vecinas y también por los distintos ligamentos que lo sostienen, como el ligamento gastrofrénico, gastroesplénico, gastropancreático, el aumento mayor y el aumento menor. El estómago tiene una forma fuertemente incurvada. Esto es gracias a las fibras musculares, a la disposición que tienen las fibras musculares, y toma contacto con la pared del diafragma, la pared izquierda del diafragma, pero también deja su impresión, una gran impresión en el hígado. Está formado por dos porciones. Esta constricción lo separa en dos porciones, una porción izquierda, en donde se encuentra lo que se denomina el saco ciego del estómago, y una porción derecha, que es pilórica. El esófago, la desembocadura del esófago se da a nivel del cardias, pasando a través del hiato esofágico. Y acá vemos esta imagen en donde está. Esta es una vista caudal. Esta es la posición que normalmente va a tener el estómago. El plano medio pasaría por esta posición. Y esta es la constricción muscular de la que nosotros hablamos. Esto se denomina antropilórico. Y también va a formar el píloro o esfínter pilórico, las fibras musculares. El estómago presenta, para la descripción, una cara parietal, una cara visceral, que sería que estamos viendo nosotros, una curvatura menor, una curvatura mayor, externamente, ¿no es cierto? La curvatura menor, a partir de la curvatura menor de esta región, va a salir el aumento menor, que es una membrana serosa que envuelve todo el estómago y que lo va a unir a nivel del hiato del hilio del hígado. El hilio del hígado. Y por otro lado, esta membrana serosa se continúa para unirse con el diafragma a través del ligamento, o la membrana, si se quiere, la membrana gastroesplénica.
De ahí continúa, esta membrana sigue y va a formar el ligamento, el gastroesplénico, perdón. En esta porción que vemos acá, estas áreas de unión al diafragma, esta no está cubierta por peritoneo. En esta porción toma contacto directo a través de un tejido areolar con la porción izquierda del diafragma. Está unido acá, que formaría el ligamento gastrodiafragmático, se dice. Continúa con la curvatura mayor, a través del cual se desprende ese aumento, el aumento mayor, que va a envolver el resto de las vísceras para unirse al intestino, a la última porción del intestino grueso. No pasa directamente, sino que tiene una disposición especial, ya lo vamos a ver. También a partir del aumento menor se desprende una membrana que forma como un ligamento que también va a cubrir a lo que es el páncreas, el ligamento gastropancreático y gastroduodenal. Se desprende esa membrana de acá, por un lado forma el aumento menor y por otro lado pasa por sobre, envolviendo la primera porción del duodeno y al páncreas, formando esos ligamentos. Estoy de vista del otro lado, de vista de frente. Estoy mirando el caballo de frente, he sacado todo lo que es tórax, diafragma, hígado y me quedo con esta imagen. Esta es la porción que se ve, en donde se desprende el aumento menor para unirlo al hiato del hígado, al hilio del hígado. Curvatura menor, este es el esófago, la entrada del esófago que tiene el cardias, un esfínter muscular, y por otro lado está el píloro, donde va a comenzar el duodeno. Esta constricción que vemos acá, que le da la forma al estómago, fíjense, esta parte, la parte izquierda, acuérdense que lo estoy mirando de frente, esta parte izquierda forma el fondo del estómago, el saco ciego, el saco secal o fondo del estómago. La constricción es el antro pilórico, esta es la región pilórica. Está constituido por numerosas fibras musculares, que están las fibras longitudinales, las circulares y las oblicuas. Las fibras longitudinales generalmente se encuentran al nivel de las curvaturas, que no comienza a lo largo de la curvatura mayor, sino más o menos en la mitad del saco ciego, del fondo del estómago, y de ahí se transforma, se modifican reemplazadas por fibras elásticas, lo mismo que en la curvatura menor, a lo largo de la curvatura menor. Esto le permite que el estómago pueda sufrir esa distensión, y por debajo de las fibras longitudinales que se encuentran en el nivel de las curvaturas, tenemos las fibras, en la capa de fibras medias circulares. No están en el saco ciego, sino más bien están restringidas a la porción pilórica, al antro pilórico y la región pilórica, que contribuyen, ¿no es cierto?, a formar esta constricción, estas fibras musculares bastante desarrolladas a nivel del antro pilórico y de la región del píloro también. Y la capa interna de fibras musculares oblicuas, que están distribuidas en forma despareja por el resto del saco ciego, principalmente del estómago, y a nivel del esfínter cardial. Este esfínter cardial está muy desarrollado en el equino, y eso acá forman la distribución de las fibras musculares, forman lo que se denomina como un nudo de corbata suiza. Cuanto más se distiende el estómago, más se cierra este esfínter. Entonces, en una torsión gástrica o una dilatación gástrica, por un exceso de alimentación, por ejemplo, esto se distiende de manera tal que el esfínter queda obliterado y cada vez se cierra más. Entonces, la única forma que yo tengo es entrar por cavidad nasal con una sonda para poder, por ejemplo, lo que se denomina un cólico anterior, de mímica anterior, que hay una distensión gástrica. Tengo que ingresar con una sonda por cavidad nasal, ingresar al esófago, y a partir de ahí puedo tratar de ingresar al estómago
penetrando por ese diafragma, es el cardias, que eso va a producir una liberación inmediata de los gases. Bueno, acá también tenemos otra imagen, ¿no es cierto?, con las fibras longitudinales. Se ven muy poco en esta región. Bueno, estas fibras son continuación de las fibras del esófago, ¿no es cierto?, que ingresan a través que comienzan en la primera porción del esófago y de ahí se dirigen por a lo largo de todo el tubo digestivo y se distribuyen de esa manera a nivel del estómago. La externa longitudinal, la interna circular y la capa media y fibras oblicuas que se distribuyen de esta manera en el estómago. Entonces, haciendo un repaso, la posición del estómago está mayormente hacia la izquierda del plano medio y está sujeto por el ligamento gastroesplénico, el gastrofrénico, el aumento menor, el gastroesplénico, el aumento mayor y el pliegue gastroduodenal y gastropancreático, o ligamento gastropancreático y gastroduodenal. La mucosa. La mucosa también tiene características especiales. Está dividida claramente en dos porciones. La región secal o del saco ciego del estómago está más o menos, está formado por una mucosa bastante resistente, por un epitelio que tiene a la vista, ¿no es cierto? Cuando uno abre un estómago de un caballo se encuentra con esta mucosa de un color blanquecino que termina bruscamente separando la región la región glandular de la región aglandular, que se llama el margo plicatus. Toda esta superficie que viene acá por el borde está marcado con la letra A. Bueno, no vean la letra A, está por toda la imagen, así que, pero en los distintos colores. El margo plicatus, entonces, es un pliegue de mucosa que involucra también al cardias, al esfínter cardial, y forma unos pliegues a nivel del cardias, que está cubierto también, que ayudan a la oclusión de ese cardias. Es un epitelio estratificado, a diferencia de la porción mucosa, que es la porción izquierda y una parte nada más del fondo ciego del estómago, que también tiene la característica, porque se la ve de distintos colores cuando uno abre un estómago de un caballo, y eso se debe a las distintas glándulas que están en esta región. Así tenemos la región de las glándulas fúndicas, cardiales y pilóricas. La región de las glándulas fúndicas, la región de las glándulas gástricas, bordeando al margo plicatus, y la región de las glándulas pilóricas. Esa mucosa, las glándulas se encuentran en la submucosa y también están formando, acá en esta imagen vemos lindo. Esta es la región del fondo, la región de la curvatura mayor, la región de la curvatura menor. Este es el margo plicatus. Fíjense la mucosa cómo es, como no es afelpada, sino una mucosa como rugosa. Y tenemos acá la región de las glándulas cardiales, que van pegaditas al margo plicatus. La región glandular del fondo, las glándulas fúndicas. Esta sí es como una toalla, ¿no? Con estos pliegues de mucosa no se presentan en la región de las glándulas fúndicas. Esta tiene un color rojo intenso, en cambio este va perdiendo el color, un color más pálido, parduzco, así medio amarillento. Y de las glándulas pilóricas, estas las glándulas cardiales, las glándulas del fondo y las glándulas pilóricas, que estas sí tienen un color más pálido, amarillento, rosado, va cambiando esos colores. Esta región del fondo es bien del fondo del fundus, la de las glándulas fúndicas, es bien rojo, un rojo fuerte. Y después tengo la región ya se continúa con la región del píloro, y esta mucosa que forma como pliegues también ayudan a la oclusión del esfínter cardial, del esfínter pilórico, perdón. Entonces ahí está, región del fundus,
región del margo plicatus, cardiales, fúndicas y pilóricas. En esta región glandular del estómago, nosotros acá hay un parásito que no es directamente un parásito del equino, sino que la mosca, es una larva de la mosca, las moscas zumbadoras, que se desarrollan a nivel del fondo del estómago. Esta parasitosis es muy agresiva, produce úlceras a nivel de la mucosa, también pueden extenderse a nivel del píloro y obstruir el píloro y la primera porción del duodeno. El gasterófilo se llama, hay tres tipos de especies, gasterófilos nasales e intestinales, que producen lesiones en esa mucosa, tienen una probóscide muy agresiva. La probóscide sería como el pico de los animales, ¿no es cierto?, la boca. Aquí está, miren, hasta 2 centímetros. Son estos gusanos del cuajo, se llaman comúnmente. Los gusanos del cuajo, y se prenden en la región glandular, dejando unos huecos. Entonces hay que despertar, generalmente aparecen en la época de otoño, invierno, se desarrollan, tiene un ciclo muy largo. Bueno, eso no importa. Pero acá se ve bien la diferencia entre lo que es aglandular y glandular, ¿no? Y a partir de ahí daba lugar al intestino delgado, continúa el tubo digestivo con el intestino delgado, comienza en el píloro y termina en la curvatura menor del ciego. El intestino delgado mide 22 metros, esas son las medidas, el diámetro, la capacidad, ya hemos dicho, y está dividido en una porción fija, que es el duodeno, mide 1 metro, más o menos el duodeno, y una porción mesentérica, que es el yeyuno. Esta imagen, yo la tenía, que la podía hacer, se movía, pero bueno, sabe que no. Una lástima. A ver ahí. No. Comienza en el píloro, de ahí se dirige hacia la derecha formando una S. Una S. En la segunda curvatura de esa S se encuentra el páncreas. Y ahí están las papilas, las papilas de la desembocadura del conducto biliar y el conducto pancreático. Más o menos unos 10 centímetros, entre 10 y 15 centímetros del cardias. Entonces viene el esófago, desemboca en el estómago, con su curvatura menor, la curvatura mayor. Del cardias sale el esófago, que hace el duodeno. Del píloro sale el duodeno, que hace una S acostada, y de ahí se dirige hacia atrás. Está relacionado el estómago también con el colon mayor. Esto es colon mayor, la porción dorsal izquierda del colon mayor, el ciego hacia caudal, el colon mayor ventral, la porción ventral del colon mayor, el colon menor, y todo esto es intestino, colon menor y colon mayor. Entonces tengo el estómago, hasta acá tengo la primera S, el píloro, el duodeno con la primera S, y miren acá esto cómo se distribuye, cómo va el intestino delgado sujeto por el mesoduodeno. El duodeno se dirige hacia caudal, pasando entre la pared abdominal, que estaría de este lado, esto es craneal, la pared abdominal, que estaría hacia la derecha, pasa entre la pared abdominal, el riñón derecho hacia medial, la pared abdominal hacia lateral, hacia la derecha, pasa por detrás de la base del ciego para incurvarse, girar hacia la izquierda, de ahí se incurva, vuelve a ascender y se desprende el peritoneo. Pasa abrazando la raíz del peritoneo, que está a nivel de las primeras, segundas vértebras lumbares. Está la raíz peritoneal, también las mesentéricas, las arterias mesentéricas. Bueno, de ahí se desprende toda la masa de intestino delgado, que va a quedar, miren acá, envuelta por los brazos gigantes del intestino grueso, del colon dorsal, colon ventral derecho, colon dorsal izquierdo y colon ventral izquierdo. Toda esta masa es de intestino delgado,
que está colgando. Esta distensión del peritoneo le permite prácticamente llegar al piso de la cavidad abdominal del intestino delgado. También puede salir, puede ubicarse, pasar por encima del duodeno, por encima del ciego, distribuirse por la izquierda, pasar y quedar colgado entre el vaso por el lado derecho. Incluso es tan largo el peritoneo que en las hernias inguinales, ¿no es cierto? Yo tengo intestino dentro de la bolsa escrotal. Bueno, y acá vemos, esto sucede bastante común en el equino, fíjense cómo rota, se produce una rotación acá del colon mayor, ¿no? Y eso produce el cólico. Generalmente esto es quirúrgico, la solución de esta patología. Empieza a moverse, cuando hay una obstrucción, esto empieza a moverse más rápido y las fibras musculares se desesperan por eliminar ese contenido del intestino, entonces empieza a girar y a dar vueltas, por supuesto esto se necrosa, bueno, otro problema. Y ahí vemos también, en esta imagen vemos los riñones, el derecho y el izquierdo, y vemos la la aorta que va hacia caudal. Y acá se continúa después con lo que es el recto. Recorrer. Acá tenemos entonces la aorta con el riñón del lado derecho. Esto es hígado. Aquí estaría, esto es craneal, esto es caudal, aquí estaría el hígado. Y miren cómo pasa el duodeno que viene ahí del estómago, pasa el duodeno por detrás del riñón del lado derecho, está la vena cava, envuelve la vena cava, siempre sujeto por peritoneo, por el mesoduodeno. La base del ciego pasa por detrás de la base del ciego. Cuando el ciego está con contenido, no hay masa intestinal, pero cuando el ciego está vacío, todo lo que es intestino delgado, yeyuno ilion, puede pasar para el lado derecho. Aquí está entonces, aquí está el estómago, seguimos con lo mismo, y toda la masa intestinal de intestino delgado que está abrazada por el intestino grueso. Todo esto que está en amarillo también es peritoneo que sujeta la última porción de intestino grueso con la parte del recto. Aquí vemos cómo se desprende el intestino delgado una vez que gira por la raíz mesentérica, esto es estómago, estamos viendo del lado izquierdo, el intestino va por el duodeno, va por el lado derecho, atravesando todas las estructuras que ya vimos, y de ahí se hace una curva por detrás de la base del ciego y se desprende todo este peritoneo que sujeta la masa intestinal del intestino delgado. 22 metros tengo acá, 22 metros de triperio disperso en la cavidad abdominal. Las envolturas del intestino delgado tienen una serosa, y esto les quería mostrar en esta imagen cómo la irrigación viene por el borde dorsal del intestino, del mesenterio. Entonces, viene por toda esa telita de mesenterio que está colgando, se desprenden las arterias intestinales y penetran por esta región. Después tengo las capas de fibra muscular, la longitudinal externa, la circular interna, tengo la submucosa y tengo la muscular de la mucosa y la mucosa. La mucosa del intestino delgado es una mucosa afelpada, está constituida por vellosidades intestinales y también presentan los nódulos linfáticos que pueden estar aislados como nódulos solitarios o formando lo que se denomina las placas de Peyer. Los nódulos solitarios antes se denominan plexo de Auerbach y estas forman las placas de Peyer. Estos nódulos linfáticos se encuentran entre las vellosidades intestinales. También podemos ver acá en la imagen cómo el colédoco, que es el conducto biliar, que viene del hígado, y atraviesa todas las capas intestinales para desembocar en la ampolla de Butterfly, que es la mucosa forma acá como una bolsa, en donde está la ampollita. Tenemos dos ampollas que están separadas por una pequeña constricción,
que es la donde va a desembocar el conducto pancreático, y por otro lado el conducto biliar. Y justo enfrentado tenemos otra ampollita, otro conducto, desemboca el conducto pancreático accesorio. La mucosa va cambiando a lo largo del intestino, entre el intestino delgado e el intestino grueso. En toda esta parte es afelpada y tiene lo que se llama las vellosidades intestinales. Esto es afectado normalmente, las afecciones a nivel del intestino delgado producen una diarrea de tipo secretoria, o en general también puede ser una diarrea osmótica, porque se lesiona esas vellosidades intestinales que tienen la capacidad de absorber líquido. Entonces, al destruirse, por ejemplo, por un rotavirus que se replica a nivel de la mucosa, rompe esas vellosidades y los enterocitos de la base tienen que ir a cicatrizar, digamos, los enterocitos maduros de la superficie. A esta porción del intestino es absortiva, acá se produce la mayor absorción del intestino, del bolo alimenticio, y al lesionarse esas vellosidades intestinales produce una diarrea de tipo secretorio. Entonces, mayor diarrea tengo. Bueno. Más el intestino delgado, entonces no hay una diferenciación clara entre lo que es el yeyuno y el ilion. Pero en los preparados histológicos, en los preparados anatómicos, la porción del ilio, que es una porción muy cortita ya al final del tubo digestivo, es como que tiene una mayor cantidad de fibras musculares, o las fibras musculares están más desarrolladas. Entonces una constricción, a diferencia de lo que es el yeyuno, que es la mayor parte del intestino, el ilion en la última porción del intestino delgado, que tiene una mayor cantidad de fibras, digamos, que produce esa contracción y termina en la curvatura menor del ciego, en la válvula iliocecal. El ciego es un gran saco de fermentación que se encuentra a la derecha del plano medio. Está en la base, tiene una base, un cuerpo y un vértice. La base está prácticamente en lo que se llama la zona del ijar, que está constituida por la última costilla, la apófisis transversa de las vértebras lumbares y el ala del ilion. Ese espacio está ocupado por la base del ciego. Entonces, la base del ciego, el cuerpo y el vértice. El ciego tiene una longitud de 1,20 m en el caballo más o menos. Su base está a nivel del piso de la cavidad abdominal, y el vértice, que es más libre, tiene contacto con el cartílago del esternón, con el cartílago el cartílago del esternón, la parte caudal del cartílago del esternón. La base del ciego se une por tejido areolar no solamente a la pared, al techo, también está unido con al páncreas, al riñón del lado derecho. Del lado medial se une con la porción también por tejido areolar, tejido conectivo, se une a la porción terminal del intestino, la última parte del intestino grueso, del colon mayor. Y el vértice es lo más libre, que puede ir variando de posición. También se une con la primera porción del intestino grueso, la primera porción del colon mayor, por medio de lo que se llama el repliegue secocólico, que es una parte que une esta porción lateral a la parte lateral del colon ventral derecho, primera porción del intestino grueso. El ciego tiene la característica de estar constituido por cintas, 4 cintas longitudinales, que le dan también esa forma. Toda la forma que tiene el ciego, con esas saculaciones, está dado por las fibras circulares, pero también por las cintas longitudinales. Acá tenemos la cinta dorsal, esta que viene por acá, que es la dorsal. Eso siempre me causaba confusión, esto de las fibras dorsales, las cintas longitudinales, las dorsales, porque yo decía, ¿cómo esto es dorsal si esto está en la parte ventral? No,
Sí está en la parte ventral, pero se origina en la base del ciego, en dorsal. Entonces viene por dorsal, pero después toma esta posición. ¿eh? Bien, entonces esta es la cinta dorsal que termina, está por el lado medial y termina uniéndose a la cinta medial, que es esta, se une a la cinta medial que se extiende prácticamente hasta el vértice, uniéndose con la cinta lateral, con la cinta ventral, que es la que ingresa por la curvatura menor. Esto le da esta forma al ciego, que puede distenderse también. También hay un parásito que ocluye la válvula iliocecal y que puede producir lo que se llama un hilio paralítico. Esto pasa porque hay detectores de presión dentro de la que es la mucosa, la pared del ciego, que cuando esto se distiende, tiene una distensión mayor, ¿no es cierto? Se paralizan los movimientos. Entonces empieza a acumular gas, produce cólico, por supuesto. Entonces, en el último de los casos, podemos salvar a un animal haciendo una punción. En el caballo, como es muy sensible a las peritonitis, en general no se hace punción, a diferencia de la vaca, que le podés introducir del lado izquierdo, ¿no? Un trocar, que es una aguja de tamaño de una manguera, prácticamente, y no hay mayores problemas. En cambio, en el equino tenés que tener mucho cuidado. Yo le puse una yegua en una ocasión, una sonda, un trocar, pero en realidad era una aguja gruesa y se la dejé colocada ahí. Bueno, pues no había forma de liberarlo, no se liberaba, no había caso, cada vez se hinchaba más y por suerte apareció viva el otro día sin ningún tipo de problema. Pero sí perdí la sondita. Bueno, y después tenemos la dorsal, entonces, que viene por la curvatura menor, para unirse, va por el lado lateral, para unirse con la curvatura, con la cinta longitudinal media. Y después tenemos la lateral, que directamente se continúa con la del colon ventral derecho. Tiene una curvatura menor el ciego, donde encontramos desde medial, este sería el ilion, donde medial desemboca en la válvula, formando la válvula iliocecal, en la curvatura menor del ciego. Y hacia el lado lateral, más o menos separados por unos 5 o 10 centímetros, 5 centímetros, se encontrará la válvula secocólica, en donde el ciego se comunica con el colon para seguir su recorrido. ¿Sí? Aquí está, entonces. Esto es craneal, caudal, la arteria aorta, riñón del lado derecho, riñón del lado izquierdo, esto es hígado, esto está cubierto por parte de esta porción que está acá. Este es el pliegue, a lo que hablábamos del pliegue secocólico, en lo cual está unido prácticamente el colon ventral derecho, está unido al colon, al ciego, la parte dorsal del ciego. La mucosa del ciego tiene como criptas, no como criptas, sino como láminas de mucosa a lo largo de toda su extensión. Son láminas semicirculares que están acá por la región de la base. Esas láminas también ayudan al cierre de la válvula iliocecal y secocólica. Bueno, acá se ve medio transparente lo que es el ciego con la base, el cuerpo y el vértice. Y ahí comienza el colon ventral, el colon mayor con el colon ventral derecho, que se origina en la válvula secocólica. Está en la primera porción, está unido por el pliegue secocólico al ciego. Se dirige hacia craneal por el piso de la cavidad abdominal, por detrás del esternón, gira hacia la izquierda, o sea, de derecha a izquierda. De ahí se dirige hacia caudal con el colon ventral izquierdo. A la altura de la entrada de la pelvis va a girar y cambia drásticamente de tamaño. Es una porción más libre también de lo que es el intestino grueso, el colon mayor.
cambia de tamaño y gira de ventral hacia dorsal. De ahí se dirige nuevamente, esto se formando la flexura pelviana. Esta es la flexura external. Después viene la flexura pelviana que gira de ventral a dorsal. De ahí se dirige hacia craneal nuevamente. Gira nuevamente de izquierda a derecha en este caso, formando el colon dorsal izquierdo. Flexura diafragmática, colon dorsal derecho. Y se continúa en la entrada de la pelvis también para girar hacia la izquierda, seguir con lo que es el colon menor. Entonces tenemos el colon mayor está constituido por colon ventral derecho, flexura external, colon ventral izquierdo, flexura pelviana, colon dorsal izquierdo, flexura diafragmática y colon dorsal derecho. También presenta saculaciones, es muy parecido en su comienzo a lo que es la estructura externamente, ¿no es cierto?, la estructura del ciego. Y esta flexura pelviana es libre, esta flexura pelviana es la que más nos produce cólicos, porque como está libre, se mueve para todos lados e incluso puede pasar y hacer replegarse y quedar colgada del pliegue gastroesplénico, el pliegue que une el estómago con el vaso, y queda colgada. Ya voy a mostrarles una imagen. Entonces eso se empieza a inflamar, se necrosis, produce el cólico. Entonces, bueno, acá está de vuelta toda la imagen. Esto es ciego, está medio transparente. De ahí nacen las distintas porciones del colon. El colon mide más o menos entre 3 metros, 3 metros y medio de longitud. Y el diámetro va variando. Esta porción de la flexura pelviana, ¿no es cierto? Miren cómo cambia el tamaño. Acá va reduciendo lentamente de tamaño para alcanzar acá el mínimo, más o menos unos 7 a unos 25 centímetros de diámetro. Se dirige con ese diámetro, aumenta un poco y después de la flexura diafragmática alcanza hasta un diámetro de unos 50 centímetros, la porción más dilatada del colon. Esta es la porción que yo les decía del colon ventral, la flexura pelviana, es la que está libre y puede incluso girar acá adelante y quedar colgada toda esta porción. Toda esta parte es la más riesgosa para los cólicos en el equino. El cólico es cualquier dolor abdominal, cualquier dolor que se presente en la cavidad abdominal. Puede ser cólico renal, cólico digestivo. Por supuesto, el cólico digestivo es el más común en la especie equina. Imagínense en ese abdomen la cantidad de triperío que tenemos, los metros de tripa. 22 de intestino delgado, 7 metros de intestino grueso, más los vasos y todo las glándulas, el vaso, el hígado. Bueno, estas porciones de intestino grueso, el colon mayor, están unidos por los repliegues peritoneales. Acá en la última porción, la porción derecha, en la última porción del colon dorsal derecho, se va a continuar justo por detrás del riñón izquierdo con el colon menor. Aquí está. Las relaciones, bueno, hacia medial, obviamente con toda la porción de intestino delgado. Esto es intestino delgado, esto es intestino grueso, la última porción de colon menor, colon mayor. También hacia la izquierda vamos a tener el vaso. Esperen un poquito. Bueno, como habíamos dicho también, las distintas porciones del colon mayor tienen las distintas cintas longitudinales o tenias, las tenias longitudinales, que varían en número en las diferentes porciones. Las porciones ventrales tienen 4 cintas. La flexura pelviana, que es esta, tiene una sola a lo largo de la curvatura menor, en esta porción de acá. El colon dorsal izquierdo tiene primero solo una cinta, que es continuación de la precedente, y más adelante aparecen otras 2 cintas, y las 3 se continúan por la porción dorsal derecha.
por esta porción. Y las porciones ventrales, fíjense la diferencia acá entre lo que es ventral, que presentan esas constricciones y dilataciones, a diferencia de las porciones dorsales. Eso nos sirve para diferenciar en una necropsia, si se quiere, cuál porción corresponde a cuál. Y el colon menor empieza en la terminación del colon mayor, detrás del saco ciego del estómago y por debajo del riñón izquierdo. Eso tienen que describirlo. Tiene más o menos 3,5 metros de largo, de intestino de colon menor, y se hallan situadas las astas entremezcladas con la del intestino delgado. El intestino delgado, ¿cómo distingo el intestino delgado del colon menor? Porque en el colon menor tienen estas dilataciones, la forma que va a tener la materia fecal del caballo, que es como boñigas. El colon menor también se haya fijado, ¿no es cierto?, al techo, a la región sublumbar, por el mesenterio cólico. En la terminación del duodeno se fija por un estrés, se desprende un pliegue de peritoneo y forma lo que se denomina el pliegue duodenocólico, que lo une a la porción del duodeno donde se desprende. Ahí también queda como un espacio en B, que también puede meterse, por ahí cuando hay aumento de los movimientos intestinales, se meten fibras de intestino delgado y también puede producir cólico. Bueno, hoy en día hay muchos productos para... Le hablo del cólico porque el intestino, uno cuando habla de cólico en el equino directamente lo relaciona con la porción intestinal. Bueno, vamos a ver. Entonces veamos, uno cuando habla del intestino grueso, del ciego, de los riñones, del estómago, habla como si yo hago un tacto rectal, no voy a tocar nada más que la porción esta caudal del ciego. Y si yo hago un tacto rectal, yo puedo tocar el hígado, puedo tocar, puedo tocar el vaso, puedo tocar el riñón. O sea, está todo comprimido en esta cavidad abdominal. Si no llego al estómago, no me da para llegar al estómago, pero sí en muchas vísceras, incluso cuando esta porción cabalga esta porción de intestino grueso cabalga sobre el vaso, este es el vaso que está a la izquierda. El vaso es un gran depósito de glóbulos rojos en el equino, en general todas las especies, ¿no es cierto? Pero acá existe la problemática que esta porción de intestino grueso puede, cuando el caballo gira, por eso hay que tener cuidado cuando uno anestesia un caballo, tratar de que no empiece a levantarse y a caerse, a girar, porque eso hace que este intestino inflamado cuelgue, pase por encima por la pared, entre la pared lateral y el vaso, y quede colgado en el ligamento gastroesplénico. Al quedar colgado ahí, comprime los vasos que entran por el hilio del vaso, los vasos sanguíneos que entran por el hilio del órgano, de la glándula del vaso, y entonces empieza a aumentarse enormemente de tamaño con las complicaciones consecuentes, llevando un cuadro también de endotoxemia. Bueno, acá está, esta es la porción. Entonces tengo el recto, miren la diferencia entre intestino delgado e intestino colon menor. Este es peritoneo, este es la parte del ciego, la base, el cuerpo, el vértice no lo veo, y aquí está el vaso. Esta porción puede rotar y quedar colgada en el espacio entre el vaso y el estómago. Bueno, más de lo mismo, pero acá es para ver dónde está el estómago, dónde está el vaso. Yo introduciendo la mano, haciendo un tacto rectal, yo puedo tocar esta porción del vaso. Llego con la punta de los dedos, mitad de los dedos, llego a tocar acá el vaso, que está en contacto también en la parte dorsal con el riñón izquierdo, o sea, lo toco fácilmente, mejor lo toco al riñón derecho, y en la yegua hay que sumarle la parte del aparato reproductor, que también está entremezclado con las vísceras. Y tengo el colon menor, lo identifico por las saculaciones que presenta. Esto es craneal, esto es caudal. Aquí sacamos el diafragma
Tengo el hígado, tengo los ligamentos, mira acá los ligamentos coronarios, el estómago y nuevamente el vaso, con las porciones de intestino. Así, esta es la distribución que tiene la masa intestinal dentro de la cavidad abdominal, acá porciones de colon menor, de intestino delgado y también colon menor. A veces el tubo digestivo, las asas de intestino delgado están por acá abajo, pueden pasar por acá arriba, no hay mayores problemas con eso. Eso se acomoda por las contracciones de las fibras musculares y los movimientos intestinales. Dependen del vago y del simpático, eso me olvidé decirles. La irrigación es por la mesentérica, el tronco celíaco. El estómago está irrigado por todas las ramas de la arteria del tronco celíaco, que era la gástrica, la hepática y la esplénica. Con todo eso me dan rama, la gastroepiploica derecha, la gastroepiploica izquierda, que irrigan el estómago. Y después tengo la mesentérica anterior para todo lo que es la porción anterior del intestino y la porción de izquierda, la porción derecha, y después tengo la mesentérica caudal para la última porción de intestino delgado, de intestino grueso. Bueno, acá tenemos, esto sería craneal, esto sería caudal. Entonces, esto es un corte de la cavidad abdominal en donde yo veo todo, cómo está comprimido todo este espacio. Riñón del lado derecho en relación con el lóbulo caudado del hígado, que deja su impresión en el riñón, el cual está unido también por tejido conectivo. La base del ciego, este es el duodeno. Miren el duodeno como viene cubierto por el hígado, pasa por detrás del riñón, pasa por debajo del ciego. Acá en la base, en esta porción de la base, es donde yo tengo el tejido conectivo ese que me lo une al riñón derecho, me lo une a la pared abdominal, al diafragma, porque desde acá se prende el diafragma. Este es ligamento piramidal, coronario, que lo une al hígado, al diafragma. Este es el lóbulo lateral derecho del hígado, el lóbulo medial derecho. Estas que marcan las flechas son la parte del diafragma, la porción tendinosa del diafragma está cortado. Y acá tengo el cuerpo del ciego, toda la parte del arco costal que hemos seccionado, colon ventral derecho, colon dorsal derecho, colon dorsal derecho. Ya seguimos. Y acá está el corazón separado de la cavidad abdominal por el diafragma. Bueno, vamos a hablar un poquito de las glándulas accesorias, del tubo digestivo. Vamos a hablar del hígado. Bueno, pero antes terminemos con el recto. El recto más o menos mide unos 30 centímetros, tiene una porción que es retroperitoneal y otra peritoneal, que es el mesorrecto, continuación del mesenterio del colon menor. Está unido a las laterales por tejido areolar, tejido conectivo. No está en la línea media, digamos, del recto, sino que está un poco más desviado hacia la izquierda y se relaciona ventralmente con la vejiga con la vejiga y en la yegua, ¿no es cierto?, con la parte del aparato reproductor femenino. Las relaciones ventralmente difieren con los dos sexos. En el macho, ¿no es cierto?, bueno, con la vejiga, con los conductos deferentes, las porciones terminales de los conductos deferentes, también con las vesículas seminales, la próstata, las glándulas uretrales y la uretra. Y en la hembra tenés el útero, la vagina y también con la vulva. Bueno, están envueltos por el intestino delgado por la túnica serosa, que no es ¿cómo se diría? No es constante la serosa en todo el tracto digestivo. Por ejemplo, no cubre las caras opuestas del ciego y el colon, que se hallan unidas por capas de pliegue secocólico y del mesocolon. Las áreas de inserción parietal del ciego tampoco y el colon.
Bueno, y por último tenemos el ano, que es la porción terminal del conducto del tubo digestivo. Está debajo de la raíz de la cola y forma con una proyección redondeada con una depresión cuando está contraído. Es ventral más o menos a la altura de la cuarta vértebra coxígea. Tiene un integumento externamente, está cubierto por un integumento delgado, desprovisto de pelos, con numerosas glándulas sebáceas y sudoríparas. La disposición de las fibras musculares, acá van terminando ya las fibras musculares y terminan en el esfínter interno del ano, que es el revestimiento que forma ya la finalización de las fibras circulares, que habían empezado ya en el esófago. Y el esfínter anal externo, que es un anillo de fibras musculares estriadas situadas por fuera ya del esfínter interno. Y después tener los músculos retractores y todo. El intestino grueso está cubierto inervado por el simpático, por los plexos simpáticos, los nervios mesentéricos y también pelvianos. Y las arterias proceden, ya hemos dicho, la mesentérica anterior, la posterior y la última parte por las pudendas internas. Las venas abocan a la vena porta y a la pudenda interna. Y bueno, hasta acá es lo que es intestino delgado. El hígado, pues, si quieren, hablemos un poquito del hígado, no lo hagamos tan complicado. Pero el hígado es la glándula voluminosa, no puedo volver. Pero, el vaso tengo primero. Entonces, el vaso, hablemos del vaso, que es la glándula más grande de secreción interna, mide más o menos unos 50 centímetros, está unida a la curvatura mayor del estómago por el ligamento gastroesplénico. También ahí se encuentra, en la cara medial se encuentra el hilio del órgano. La base del vaso está en contacto con el riñón izquierdo. Y la cara interna también está relacionada con las vísceras, con parte del colon mayor. Y la cara lateral está en contacto con la pared costal. Está rodeado por una cápsula fibrosa y la consistencia del vaso es algo pastosa, no se desarma, no es friable, no es algo que se desarma, sino que es una consistencia pastosa. Más de uno han comido hígado alguna vez, pero y el color es como muestra la imagen, más o menos el color del vaso, un poco más pálido, un poco más oscuro. En general es el tamaño. Varía de acuerdo es muy variable el tamaño de acuerdo a la actividad física que esté realizando el caballo, al estado general de salud, si está anémico, si está en buenas condiciones. El vaso varía. Nosotros, para sacar sangre, para hacer un hematocrito, por ejemplo, le pedimos para obtener el hematocrito real, que den una variada al caballo antes, cosa que ahí cuando el animal deportivo está corriendo, se produce la contracción del vaso y manda a la sangre gran cantidad de glóbulos rojos. El vértice se encuentra prácticamente en contacto a nivel de la décima costilla, 11ª costilla. El vaso está fijado por dos pliegues peritoneales. Uno es el ligamento suspensorio y el otro el gastroesplénico, que es el que lo une a la curvatura mayor del estómago. El ligamento suspensorio lo fija el extremo dorsal al pilar izquierdo del diafragma y al riñón izquierdo. Ahí tiene cierto tejido esplénico, se fusiona con el otro, es como una continuación del ligamento gastroesplénico.
Bueno, el vientre del vaso se denomina, el vientre, el tejido glandular del vaso se denomina la pulpa esplénica. Vamos a ver un poco del hígado, que el hígado es también bastante grande en el equino, está constituido por cuatro lóbulos lateral y unido, está sujeto por los distintos ligamentos, ¿no es cierto?, al diafragma y al piso también del abdomen. Esto de las glándulas salivales no corresponde acá, ¿no? Entonces el hígado tiene también una cara parietal, una cara visceral, la cara parietal que estaba contra el diafragma, todo lo que es el borde dorsal del hígado, presenta lo que se llama la cisura portal, que es por donde va a pasar la vena porta, donde ingresa la vena porta, la arteria hepática y el plexo nervioso hepático. Y también por aquí sale el conducto hepático y los vasos linfáticos, ¿no? El equino no tiene vesícula biliar, otra característica importante. El páncreas también se fija en la cisura portal a la derecha, y el aumento menor se fija también igualmente a la vuelta, de forma el aumento menor. Ahí es la unión de la curvatura menor del estómago con el aumento menor. Ahí está, este es el hígado. También hacia la izquierda yo tengo la impresión gástrica. Después vamos a empezar desde izquierda a derecha, tengo la impresión gástrica y después también tengo la impresión duodenal, de la primera porción del duodeno. Después hay una parte también que está situada ventralmente y a la derecha, que son la impresión cólica. Y la parte posterior del hígado que está en contacto con el riñón del lado derecho, el lóbulo caudal. También tengo una impresión cecal que puede encontrarse dorsalmente a la impresión cólica, obviamente por las posiciones que tienen las vísceras, ¿no es cierto? Si se indura in situ, presenta ese tipo de impresiones. ¿Qué más? Bueno. ¿Cómo está sujeto? Vamos por el borde del hígado. No se ve mucho acá, pero tenemos el ligamento de derecha, vamos de derecha a izquierda. Vamos de derecha a izquierda. Entonces tengo el ligamento lateral derecho, la impresión renal, ligamento lateral derecho, la impresión renal. Esto estoy viendo de frente. No, para, esto es la parte de hilo, esto es caudal. Tengo la impresión, el ligamento lateral derecho, la impresión renal, determinada por el riñón del lado derecho. Tengo la escotadura hepática, que es la terminación de la fosa para la vena cava, esta escotadura. Vamos siempre por el borde dorsal del hígado, de derecha a izquierda, la escotadura. Después tengo la escotadura esofágica para el paso del esófago y el ligamento lateral izquierdo. ¿Estamos? Entonces, cuando describan el hígado de derecha a izquierda, ¿qué estructuras tenés ahí? Ya sabemos. Bueno. Y el borde ventral, que es delgado, y tenemos dos profundas cisuras, o las cisuras interlobulares, que se denominan también, que divide, hay tres lóbulos principales. El lóbulo derecho es el mayor, excepto en los animales viejos, en los que con frecuencia se atrofia este lóbulo derecho. El lóbulo medio, que es el más chico, y por último el lóbulo izquierdo. En el lóbulo medio se observa la cisura, que es la cisura umbilical, que contiene la vena umbilical del feto, que después se atrofia y forma el ligamento redondo, que une al hígado al piso de la cavidad abdominal. Bueno, y
Después, bueno, ¿cómo está sujeto? Aparte de los ligamentos laterales y derecho e izquierdo, estos dos se unen para formar el ligamento, los ligamentos coronarios, que se continúan con el ligamento falciforme del otro imagen. Ahí está, ligamentos triangulares, derecho e izquierdo o lateral derecho e izquierdo, el ligamento falciforme, el ligamento coronarios se continúa con el ligamento falciforme y por último el ligamento redondo. Tenemos un lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado que toma contacto con el riñón derecho. Bueno, acá les dejo esta imagen, está más clarita. Esta es la cara visceral, o sea, estamos mirando, el caballo mira hacia allá, adelante. Entonces estamos viendo desde atrás, esto es izquierdo, esto es derecho. Están los distintos lóbulos con las arterias, las venas, vena cava, vena porta, la arteria hepática. El ligamento redondo y el ligamento falciforme que lo une al piso. Ahí tenés el 21, el ligamento falciforme. Bueno, esto es una vista craneal con las impresiones, los ligamentos. Acá está el hígado, entonces tengo los pulmones con el corazón, tengo el diafragma, tengo parte del hígado. Miren la diferencia de color entre el hígado y el vaso. Y por detrás del vaso tengo toda la masa intestinal, con intestino delgado y todo este intestino delgado. También se ve algo de intestino grueso. Tengo el diafragma, esta es la aorta, estaría acá. Un lóbulo pulmonar. Ahí está, esto es pulmón, diafragma, que no se lo ven. Y acá tengo el hígado con el estómago. Esto es craneal, esto es caudal. Y aquí está el vaso también, con el vértice del vaso, parte del peritoneo y parte de intestino delgado. Esto es lo que yo le hablaba de los cólicos. Que la porción del colon mayor, la flexura pelviana, la porción izquierda, puede hacer esto. Puede hacer esto. Este es lo verde es colon. Esto es el vaso y este es el ligamento gastroesplénico, nefroesplénico, que une la parte del vaso al riñón. En la parte de colon, esta curvatura pasa entre la pared y el vaso y queda colgado acá en el ligamento nefroesplénico. Y ahí se empieza a inflamar el vaso. Mira el tamaño que toma el vaso cuando ocurre esto. Terminamos con un poco de páncreas. El páncreas ya hemos dicho que se encuentra el ángulo en la curvatura, segunda curvatura de la primera porción del duodeno. Se relaciona tiene una forma irregular, pero más o menos tiene un aspecto triangular, si se quiere. Está cubierto por peritoneo. ¿Se acuerdan que había una membrana peritoneal que cubría el duodeno y el peritoneo, parte del ligamento del ligamento menor? Y también está en contacto en el lado izquierdo por la cara ventral del riñón izquierdo. Tiene la forma parecida a una glándula salival y desemboca, tiene dos conductos. A veces el conducto accesorio desemboca en el conducto principal y ese desemboca directamente en la papila duodenal. Y si no, la parte del conducto accesorio desemboca en otra papila que está enfrente del divertículo duodenal, donde está la papila duodenal y la papila pancreática. Y bueno, hasta acá llegamos entonces con lo que es intestino. El conocimiento de la estructura anatómica del intestino, la distribución de las vísceras, cómo está, es importante porque para trabajar con el tacto, poder determinar a qué corresponde cada estructura, sin necesidad obviamente ahora tenés ecografía y todo lo demás, pero lo más práctico en un caso
de urgencia es el conocimiento anatómico de las distintas regiones. Bueno, cualquier cosa, consulten.